Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy veremos el capítulo 1 de Fisiología Médica de Guyton y Hall. Bueno, ¿de qué nos habla el capítulo 1? Nos da una introducción muy breve o muy general de lo que es la fisiología médica. Nos introduce a términos como la homeostasis, nos da la definición de fisiología, sus divisiones, las distintas ramas que tiene. También nos introduce a términos como el medio interno, todo esto con el propósito de que podamos entender o tengamos un panorama general de los siguientes capítulos. Así que iniciemos por la definición. La fisiología es la ciencia que busca explicar los mecanismos físicos y químicos que son responsables del origen, del desarrollo y la progresión de la vida. Esto se puede dividir dependiendo del ser del que estemos tratando. Por ejemplo, se divide en fisiología viral, fisiología bacteriana, fisiología celular, vegetal, de invertebrados, de vertebrados, mamíferos, y la que tiene mayor relevancia para los médicos es la fisiología humana. Hay muchísimas otras más ramas o divisiones, ya que cada tipo de vida tiene sus propias características funcionales. Se dice que la fisiología humana es muy compleja, ya que vincula ciencias básicas con la medicina e integra múltiples funciones de las células, los tejidos y órganos en las funciones del ser humano. Es decir, que debemos de tener un amplio rango de conocimientos para poder entender cada una de estas funciones del cuerpo. Por ejemplo, conocer la función del sistema digestivo involucra conocer el tipo de células que secretan ácido clorhídrico, las enzimas pancreáticas, los diferentes tipos de tejidos que intervienen en el metabolismo de nutrientes y reacciones celulares para que los nutrientes puedan ser utilizados. Bueno, la fisiología humana ya específicamente intenta explicar las características y los mecanismos específicos del cuerpo humano que lo convierten en un ser vivo y responde a una pregunta muy importante, que es la de ¿por qué seguimos vivos? Y esto es un resultado de complejos sistemas de control, y este es un término que debemos de tenerlo siempre presente, que son los sistemas de control. En ellos se encuentra el hambre, que nos hace buscar comida, el miedo, que nos hace buscar refugio, sensaciones como el frío, que nos ayudan a buscar calor o nos impulsan a buscar calor, buscar compañerismo, la reproducción y el simple hecho de que somos seres sensibles e informados nos ayudan a la supervivencia. Todo esto es un conjunto para que sigamos vivos. Ahora, un poco más específicamente, para que podamos entender la fisiología, debemos de saber que el cuerpo se compone por billones de células. Las células son las unidades vivas básicas del cuerpo. Cada tejido y órgano es un agregado de muchas células diferentes unidas por estructuras de soporte intercelulares. Es decir, entre cada célula y célula hay estructuras que las unen y las mantienen firmes para que no estén volando en el medio ambiente. Hay aproximadamente de 35 a 40 billones de células humanas. Esto claramente varía según el peso, la talla, pero generalmente todo el libro se basa en el estudio del hombre de 70 kilogramos que es delgado, joven, y esto genera un problema en la fisiología porque es bien sabido que independientemente de las funciones reproductivas, los seres humanos no somos iguales, o sea, entre hombres y mujeres. Hay diferencias que pueden afectar tanto en el diagnóstico de enfermedades y el tratamiento. Bueno, poniendo eso de lado, cada una de estas células está especialmente adaptada para realizar una o algunas funciones particulares. Por ejemplo, aquí los glóbulos rojos, el libro nos lo pone de ejemplo, ya que son las células más abundantes en el cuerpo. De los 35 a 40 billones de células que hay, son 25 billones de eritrocitos en el cuerpo, más de la mitad. Y estas son encargadas de transportar el oxígeno desde los pulmones hacia todos los tejidos y viceversa, llevar el dióxido de carbono de los tejidos hacia los pulmones. Pero aparte de los eritrocitos, también hay otras células, muchísimas células, por ejemplo las células musculares cardíacas, los linfocitos que ayudan a proteger al cuerpo contra infecciones, entre ellos también se pueden encontrar los macrófagos, partes también del sistema inmune, que se encargan de fagocitar o comer agentes que detectan como extraños. Pero a pesar de que cumplen una función en específico, cada una de estas células tienen características básicas que son similares entre sí. Por ejemplo, los mecanismos químicos para convertir los nutrientes en energía.
Esto mediante la reacción del oxígeno con carbohidratos, las grasas y las proteínas para liberar energía que necesitan las células para sus funciones. Y además, la mayoría tienen la capacidad de reproducir células adicionales de su propio tipo, por ejemplo, para sustituir células que fueron destruidas. Por ejemplo, en la piel, cuando sufrimos algún traumatismo, se tiene que reparar la piel que fue dañada. Ahora, otro concepto muy importante es la microbiota. ¿Cuál es la definición de microbiota? Es el conjunto de microorganismos, ya sean bacterias, hongos, arqueas, virus y parásitos que residen en nuestro cuerpo, que a su vez pueden diferenciarse en comensales, mutualistas y patógenos. Aproximadamente son trillones de microbios que habitan en el cuerpo y viven tanto en la piel, en la boca, el intestino y la nariz. Esto normalmente no causa enfermedad. Y pongo de ejemplo aquí la microbiota gastrointestinal, ya que es la que ha sido más estudiada debido a su implicación en múltiples enfermedades que pudiera parecer que no tienen relación, por ejemplo, los trastornos neurológicos y de salud mental. Están fuertemente asociados con la microbiota intestinal. Y en la microbiota intestinal hay de 400 a 1000 especies. Pero ¿cuál es la relevancia de la microbiota en el cuerpo humano? Igual en el ejemplo del intestino, las bacterias que se encuentran ahí producen vitamina K, conocida como menaquinona, que es esencial para la coagulación de la sangre. Ahora, otro término muy importante es el de fluido extracelular, líquido extracelular o también llamado entorno interno, o del francés, que es milieu intérieur, que fue un término acuñado por el fisiólogo francés del siglo XIX, Claude Bernard. Primero, debemos de conocer este dato muy importante, que es que aproximadamente del 50 al 70% del cuerpo humano adulto es líquido, principalmente por una solución acuosa que contiene iones y otras sustancias. Este porcentaje también varía de acuerdo al sexo y la edad. Por ejemplo, en las mujeres el porcentaje de agua es de 50% aproximadamente debido a la mayor cantidad de grasa corporal. En los recién nacidos, este porcentaje también aumenta hasta el 70 a 80%. Al igual que en los adultos mayores, estos porcentajes también pueden ir aumentando debido a que mientras más envejecemos, disminuye la cantidad de músculo y aumenta la cantidad de grasa. Esta agua está muy bien organizada dentro del cuerpo. Hay dos compartimentos principales, que es el líquido intracelular y el líquido extracelular. Como su nombre lo dice, es muy intuitivo saber dónde se encuentra cada uno. El líquido intracelular está dentro de las células y el líquido extracelular por fuera. A su vez, el líquido extracelular se divide en dos partes. Una parte que se llama líquido intersticial y la otra parte que se llama plasma o líquido intravascular. También hay que mencionar algo muy importante, que es pregunta de exámenes, es cuánto abarca el líquido intracelular de toda el agua corporal. Y esto abarca 2/3 partes de todo el líquido en el cuerpo humano adulto. El líquido extracelular abarca solo 1/3 parte del líquido en el cuerpo. Uno pensaría que la mayor parte del agua se encuentra dentro de la sangre, porque es lo que podemos ver. Pero no, en realidad la mayor parte de agua se encuentra dentro de las células, dentro de cada una de nuestras células. Y bueno, las divisiones del líquido extracelular, como ya mencionamos, que es intersticial y plasma o líquido intravascular, vemos en la imagen que el líquido intersticial es todo el líquido que se encuentra alrededor de cada una de las células. Y el plasma o líquido intravascular, como su nombre lo dice, es lo que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos, incluyendo capilares. Se dice que mientras las concentraciones de estos iones y nutrientes sean los adecuados, las células van a funcionar de manera correcta. Ahora vayamos con las diferencias del líquido extracelular y el líquido intracelular. En el líquido extracelular se encuentran principalmente iones como el sodio, el cloro y el bicarbonato. Esto no quiere decir que no se encuentren dentro de la célula, pero predominan en el líquido extracelular. También predominan los nutrientes como el oxígeno, la glucosa, ácidos grasos, los aminoácidos y el CO2. Al contrario del líquido intracelular,
donde predominan el potasio, el magnesio y el fosfato. Y los nutrientes, claro que se encuentran, pero de manera más baja. ¿Por qué ocurren estas diferencias? Esto es un tema muy complicado y requiere que estudiemos diferentes mecanismos de transporte celular, pero a rasgos generales, esto se debe a los mecanismos especiales para transportar iones a través de las membranas celulares, y esto varía dependiendo del órgano del que estemos tratando. Por ejemplo, el riñón, que es uno de los principales órganos que regula las concentraciones de iones como el sodio, el potasio. Ahora, viene un término muy importante que creo que es el de los más importantes en fisiología. Si entendemos cuál es el concepto de homeostasis y qué es lo que involucra para que se llegue a la homeostasis en el cuerpo humano, podemos entender muchísimas cosas en fisiología, y de hecho es una de las preguntas más hechas en fisiología e incluso durante toda la carrera. ¿Cómo se define la homeostasis? Es el mantenimiento de condiciones casi constantes en el entorno interno. Y ya vimos cuál es el entorno interno, el líquido extracelular. ¿Y por qué digo condiciones, o bueno, por qué dice más bien el libro condiciones casi constantes? Es porque las concentraciones de iones, los nutrientes y los productos de desecho están regulados normalmente dentro de un rango de valores. Por ejemplo, los iones hidrógeno normalmente están debajo de 5 nanomoles por litro. Es una cantidad demasiado pequeña. Luego tenemos al sodio, que se encuentra en concentraciones entre 135 a 145 miliequivalentes por litro. ¿Cómo se logran estas condiciones casi constantes del medio interno? Se logran a través de diferentes órganos y tejidos del cuerpo. Estos son unos ejemplos, no quiere decir que sean los únicos. Tenemos a los pulmones, que proporcionan oxígeno al líquido extracelular para reponer el oxígeno usado por las células. Los riñones, que entre sus múltiples funciones mantienen las concentraciones de iones. También tenemos al sistema gastrointestinal, que proporciona nutrientes al cuerpo y a su vez también elimina desechos que ya no requiere. Ahora, un concepto es que la reproducción también forma parte de una función homeostática, ya que ayuda a mantener la homeostasis a través de generar nuevos seres que ocupen el lugar de los que están muriendo. Y aunque esto pueda parecer un uso permisivo, con uso permisivo se refiere a utilizar el término homeostasis de manera flexible para que la reproducción sea parte de la definición, pero en realidad no, porque en un análisis final de la homeostasis, todas las estructuras corporales están organizadas para ayudar a mantener la automaticidad y la continuidad de la vida. Entonces, la continuidad de la vida involucra a la reproducción. Y bueno, gran parte de la fisiología busca explicar cómo cada órgano o tejido contribuye a la homeostasis. Entonces, la enfermedad se puede definir como el estado de homeostasis alterada, y esto no necesariamente, ya que incluso ante presencia de enfermedad, los mecanismos homeostáticos continúan operando y manteniendo las funciones vitales a través de las múltiples compensaciones que existen en el cuerpo. Por ejemplo, supongamos el ejemplo de los riñones, que de repente tengan alterada la capacidad de poder excretar sal y agua. Esto a su vez, como mecanismo compensatorio, genera hipertensión, que inicialmente ayuda a que la excreción vuelva a la normalidad. Sin embargo, si esto se perpetúa con el tiempo, la hipertensión es bien sabido que genera daño a otros órganos, incluyendo los propios riñones. Esto puede dificultar el poder distinguir la causa primaria de lo que causa la enfermedad. No se puede distinguir si la hipertensión es a causa de daño renal o el daño renal fue a causa de la hipertensión. Otra rama de la fisiología es la fisiopatología, que busca explicar cómo los diversos procesos fisiológicos se alteran en enfermedades o en lesiones. Ahora, un subtema del capítulo 1 es los sistemas funcionales del cuerpo y sus contribuciones a la homeostasis. Existe un sistema de mezcla y transporte de fluidos extracelulares, o sea, el sistema circulatorio de la sangre. El libro nos menciona que el líquido extracelular se transporta a través del cuerpo en 2 etapas. El primero es el movimiento de la sangre,
a través del cuerpo en los vasos sanguíneos. O sea, prácticamente el ciclo cardíaco, cómo se mueve la sangre a través de todo el cuerpo. Bueno, de los vasos sanguíneos. Y el segundo es el movimiento del líquido entre los capilares sanguíneos y espacios intercelulares entre las células del tejido, es decir, el movimiento entre el líquido intravascular y el líquido intersticial. Esos son las dos etapas del transporte del líquido extracelular. Por ejemplo, en la imagen representa la circulación general de la sangre y se dice que en reposo toda la sangre en la circulación atraviesa todo ese circuito una vez por minuto, pero cuando se está en extrema actividad puede alcanzar incluso las 6 veces por minuto. Y bueno, mientras sucede todo este circuito, cuando la sangre llega a los capilares sanguíneos, se produce el intercambio de líquido extracelular entre la porción del plasma de la sangre y el líquido intersticial, que llena los líquidos intercelulares. Las paredes capilares son permeables a la mayoría de moléculas del plasma sanguíneo, con excepción de las proteínas plasmáticas, ya que son demasiado grandes como para que puedan atravesar los capilares. Y ahora, para que se pueda llevar a cabo un adecuado intercambio entre estos iones y nutrientes, pocas células se encuentran a más de 50 micrómetros de un capilar. Es decir, esta es prácticamente la distancia máxima que puede existir entre una célula y un capilar. Y esto, por supuesto, que asegura la difusión de casi cualquier sustancia desde el capilar a la célula en segundos. Y esto depende también del tipo de célula o tipo de tejido en el que se encuentre. Por ejemplo, en los pulmones esta distancia es mucho menor para un adecuado intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. Ahora, también tenemos contribuciones a la homeostasis dependiendo del origen de los nutrientes en el líquido extracelular y el desecho de estos productos del metabolismo celular. El origen de los nutrientes se puede obtener a través del sistema respiratorio, gastrointestinal y músculo esquelético. A través del sistema respiratorio pues obtenemos oxígeno y lo que les comentaba, la membrana entre los alvéolos y la luz de los capilares pulmonares tiene un grosor de apenas 0.4 a 2 micrómetros. Esto facilita la difusión de estos gases. Ahora, el sistema gastrointestinal que absorbe los nutrientes que ingerimos, sin embargo, estas sustancias no todas pueden ser utilizadas por las células para generar energía, por lo que actúa el hígado para cambiar su composición química y de esta manera las vuelve más utilizables para los órganos. Otros órganos ayudan a modificar las sustancias absorbidas o también para almacenarlas hasta que las necesitemos, por ejemplo, las células grasas o el músculo. Y por supuesto el sistema musculoesquelético, esto puede parecer un poco obvio, pero se tiene que mencionar, es que pues a través del sistema musculoesquelético podemos conseguir los alimentos y nos da la motilidad para la protección contra entornos adversos. Y así como hay sistemas para la absorción, también hay sistemas para el desecho de los productos metabólicos. Por ejemplo, también los pulmones ayudan a eliminar el dióxido de carbono, los riñones que eliminan CO2, urea, ácido úrico, los iones y agua acumulada. ¿Cómo lo hace? Esto es totalmente un capítulo aparte del libro, pero a rasgos muy generales es que el riñón a través de los glomérulos filtra grandes cantidades del plasma, o sea, la sangre, hacia los túbulos renales. Algunas de estas sustancias que requiere el cuerpo se vuelven a reabsorber, pero aquellas que no necesita se reabsorben muy poco o nada y se pueden excretar por la orina. Y por supuesto también tracto gastrointestinal con el hígado, desechan sustancias que ya no requiere el cuerpo, el hígado mediante la desintoxicación y la eliminación de, por ejemplo, fármacos ingeridos. Estos los desecha en la bilis para que eventualmente puedan ser eliminados a través de las heces. Y bueno, lo dejaremos hasta aquí ya que es un tema bastante extenso, así que esperen la parte 2.